Mis padres se fueron a Nueva Zelanda con mi hermana después de mi accidente. No nos llames mientras seamos felices. Estaba en el hospital con fracturas múltiples cuando me enviaron ese mensaje. Pensé que era una broma cruel hasta que vi las fotos en redes sociales. Mi hermana posando en Auckland mientras yo luchaba por caminar de nuevo. Durante 3 meses no tuve noticias de ellos. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Solo silencio absoluto mientras se divertían al otro lado del mundo con el dinero que mi hermana había ganado en una demanda que yo había financiado sin saberlo. Durante esos meses de rehabilitación, mientras aprendía a usar muletas y lidiaba con el dolor constante, algo cambió dentro de mí. No fue solo la traición, fue la claridad. Por primera vez en mi vida, pude ver a mi familia tal como realmente era. Y cuando finalmente regresaron, esperando que todo volviera a la normalidad, se encontraron con una sorpresa que nunca vieron venir. Déjame contarte desde el principio. Soy Alejandro, tengo 28 años, y hasta hace poco trabajaba como gerente de ventas en una empresa de equipos médicos. Un trabajo que me gustaba y que me daba suficiente dinero para vivir cómodamente en mi apartamento en el centro de la ciudad. Mi familia siempre había sido complicada. Mis padres, Carmen y Roberto, ambos de 55 años, siempre tuvieron debilidad por mi hermana menor, Sofía, de 24 años. Sofía era lo que mi madre llamaba su princesa. Siempre fue la bonita, la que sabía conseguir lo que quería con una sonrisa y unas cuantas lágrimas estratégicas. Yo era el responsable, el que nunca causaba problemas, el que siempre tenía todo bajo control. En pocas palabras, el que podían ignorar porque sabían que estaría bien sin ellos. Cuando Sofía terminó la universidad con una carrera en comunicación que nunca usó, se mudó de vuelta a la casa de mis padres. Oficialmente era temporal mientras encontraba trabajo. Eso fue hace 2 años. En ese tiempo no había trabajado ni un solo día, pero siempre tenía dinero para ropa nueva, tratamientos de belleza y viajes cortos con sus amigas. Yo nunca pregunté de dónde salía el dinero. Asumía que mis padres la mantenían, y aunque me parecía mal, no era mi problema. Tenía mi propia vida, mi propio apartamento, mis propias responsabilidades. Visitaba a mi familia cada domingo para la comida, soportaba las indirectas de mi madre sobre cuándo me iba a casar y cuándo les iba a dar nietos, y después me iba a mi tranquila vida sin drama. El accidente pasó un martes por la mañana. Iba camino al trabajo cuando un conductor borracho se pasó el alto y me golpeó de lado. Mi auto se volcó 3 veces antes de detenerse contra un poste de luz. Los paramédicos dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Fracturas en ambas piernas, 3 costillas rotas, conmoción cerebral y una dislocación del hombro izquierdo. Desperté en el hospital 2 días después. Lo primero que hice fue buscar mi teléfono para llamar a mis padres. La enfermera me dijo que ya habían sido contactados, que habían venido a verme mientras estaba inconsciente. Me sentí aliviado. Por lo menos sabían que estaba bien, pero ese alivio duró poco. Cuando finalmente pude revisar mi teléfono, tenía varios mensajes de mi madre. El primero era del día del accidente. Hijo, esperamos que te recuperes pronto. Te queremos mucho. El segundo era de 2 días después. Alex, sé que necesitas tiempo para recuperarte, pero tenemos que hablar contigo de algo importante cuando estés mejor. El tercer mensaje llegó cuando ya estaba más consciente, 5 días después del accidente. Alejandro, lamento que esto haya pasado justo ahora, pero surgió una oportunidad que no podemos dejar pasar. Sofía ganó una demanda contra la empresa donde hacía sus prácticas el año pasado. Aparentemente hubo acoso laboral y discriminación. El dinero del acuerdo llegó justo cuando se abrió esta oportunidad de viaje a Nueva Zelanda. Es algo que siempre habíamos soñado hacer como familia. Leí el mensaje 3 veces. ¿Una demanda? ¿Cuándo había trabajado Sofía? Según mis padres, nunca había conseguido trabajo después de graduarse. Y ahora resulta que no solo había trabajado, sino que había tenido problemas lo suficientemente graves como para demandar y ganar dinero. Le envié un mensaje a mi madre. ¿Cuánto dinero ganó Sofía? ¿Y cuándo pasó esto del acoso laboral? Su respuesta llegó horas después. No importan los detalles, hijo. Lo importante es que tenemos esta oportunidad. El médico dice que tu recuperación tomará meses de cualquier manera. Nosotros no podemos hacer nada para acelerar eso. Mejor aprovechamos este tiempo para hacer algo bueno para la familia. Algo bueno para la familia, como si yo no fuera parte de esa familia,
como si estar en el hospital con huesos rotos fuera una inconveniencia para sus planes de vacaciones. El cuarto mensaje llegó esa misma noche. Ya compramos los boletos, nos vamos mañana temprano, volveremos en 3 meses. Tu tía Rosa puede ayudarte si necesitas algo urgente. Te queremos, pero esta es una oportunidad única. Y el quinto mensaje, el que me destruyó completamente, llegó al día siguiente. No nos llames mientras seamos felices. Necesitamos este tiempo para nosotros como familia. Tú siempre has sido independiente. Puedes manejar esto solo. Cuídate mucho. Me quedé viendo ese mensaje durante horas. No nos llames mientras seamos felices. Como si mi accidente fuera algo que arruinara su felicidad. Como si mi existencia fuera un estorbo para su nueva aventura familiar. Llamé a mi tía Rosa esa noche. Ella sonaba incómoda cuando contestó. Alex, cariño, ¿cómo te sientes? Confundido, tía. ¿Tú sabías de estos planes de viaje? Hubo una pausa larga. Tu madre me mencionó algo, pero pensé que era solo una idea. ¿Y sabías de la demanda de Sofía? Otra pausa. Hijo, hay cosas que... Bueno, tu familia no siempre me cuenta todo, pero algo sabes, ¿verdad? Rosa suspiró. Tu hermana trabajó como recepcionista en una clínica dental por 3 meses el año pasado. Dejó el trabajo diciendo que el jefe la acosaba. Unos meses después contrató a un abogado. Aparentemente había grabado algunas conversaciones. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Tu madre dijo que no querían preocuparte con drama familiar, que tú tenías tu propia vida y no necesitabas saber los detalles. Colgué sintiéndome peor que antes. No solo me habían mantenido al margen de algo importante en la vida de mi hermana, sino que ahora estaban usando ese dinero para abandonarme en el hospital. Los primeros días después de que se fueran, fueron los más difíciles de mi vida. No solo por el dolor físico, que era constante e implacable, sino por la realización de que estaba completamente solo. Los doctores me habían explicado que la recuperación sería larga. Necesitaría cirugía en ambas piernas, meses de fisioterapia, y posiblemente nunca volvería a caminar exactamente igual. Mi jefe, Carlos, vino a visitarme al hospital. Era un hombre mayor, comprensivo, que siempre había sido justo conmigo. No te preocupes por el trabajo, me dijo. Tu puesto estará esperándote cuando puedas regresar, y el seguro cubrirá la mayoría de los gastos médicos. Le agradecí, pero no pude evitar preguntarle, ¿qué opinas de una familia que se va de viaje internacional cuando su hijo está en el hospital? Carlos me miró con una expresión que no pude descifrar. Creo que eso dice más sobre ellos que sobre ti, Alex. Durante las siguientes semanas, varios compañeros de trabajo vinieron a visitarme. Mi amigo David trajo comida casera que su esposa había preparado. Mi compañera Laura me trajo libros y se quedó jugando cartas conmigo durante horas. Incluso algunos clientes con los que había trabajado enviaron flores y tarjetas de recuperación. Pero de mi familia, silencio absoluto. Una noche, alrededor de las 2 semanas después de que se fueran, decidí revisar las redes sociales. No sé qué esperaba encontrar, pero la curiosidad pudo más que mi sentido común. El perfil de Instagram de Sofía estaba lleno de fotos de Nueva Zelanda. Ella posando frente a paisajes increíbles, mis padres sonriendo en restaurantes elegantes, los 3 brindando con vino en lo que parecía un resort carísimo. Una foto la mostraba haciendo bungee jumping con la leyenda: viviendo mi mejor vida. Gracias, universo, por esta bendición. Mi madre había subido una foto de los 3 abrazados en una playa con el texto: tiempo en familia es tiempo sagrado. Estos momentos no tienen precio. La ironía era tan brutal que me dolía físicamente. Tiempo en familia, mientras su hijo estaba aprendiendo a caminar de nuevo con muletas. Pero la foto que realmente me rompió fue una que Sofía había subido desde un spa de lujo. Estaba en una bata blanca, con una copa de champán, sonriendo radiante. La leyenda decía: merezco esto después de todo lo que he pasado. A veces la vida te da exactamente lo que necesitas en el momento perfecto. Todo lo que había pasado se refería a los 3 meses que había trabajado antes de demandar a su jefe. ¿Eso era comparable a estar en el hospital con múltiples fracturas? Cerré la aplicación y tiré el teléfono al otro lado de la cama. Por primera vez desde el accidente, lloré. No por el dolor físico, sino por la realización de que mi familia me veía como algo prescindible. La gota que derramó el vaso llegó al mes y medio de estar en rehabilitación.
Ya podía caminar distancias cortas con muletas, y los doctores decían que mi progreso era bueno. Había logrado una rutina: terapia física por las mañanas, ejercicios de fortalecimiento por las tardes, y las noches las pasaba leyendo o viendo televisión. Ese día en particular, estaba en la cafetería del centro de rehabilitación cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar pensando que podría ser algo relacionado con el seguro o los doctores. ¿Alejandro Mendoza?, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Hablo del despacho jurídico Martínez y Asociados. Soy la licenciada Patricia Vega. Necesito hablar con usted sobre un asunto relacionado con Sofía Mendoza. Se me helaron las venas. ¿Qué pasa con mi hermana? Señor, según nuestros registros, usted figura como codemandante en el caso que presentamos contra Clínica Dental Sonrisas el año pasado. ¿Está usted enterado de esto? El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Perdón? ¿Codemandante? No, debe haber un error. Tengo aquí la documentación firmada. Aparece su nombre, su número de identificación y una firma que supuestamente es suya. El acuerdo se cerró por 250,000 pesos, 125,000 para cada demandante. No podía respirar. Licenciada, yo nunca firmé nada, y no tengo idea de qué está hablando. Hubo una pausa larga. Señor Mendoza, esto es muy grave. Si usted no firmó estos documentos, estamos hablando de falsificación de firma y fraude. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Estoy en rehabilitación por un accidente. No puedo moverme fácilmente. Entiendo. ¿Puede recibir visitas? Puedo ir yo. 2 horas después, la licenciada Vega estaba sentada frente a mí en la sala de visitas del centro de rehabilitación. Era una mujer de unos 40 años, seria pero amable, con un portafolio lleno de documentos que iba a cambiar mi vida. Antes de mostrarle esto, me dijo: necesito que entienda la gravedad de la situación. Si efectivamente alguien falsificó su firma, estamos hablando de delitos federales. Me mostró el expediente. Ahí estaba mi nombre, mi número de identificación, mi dirección y una firma que se parecía a la mía pero que definitivamente no era mía. Había una declaración completa describiendo supuesto acoso laboral que yo había presenciado cuando visitaba a mi hermana en el trabajo. Según este documento, explicó la licenciada, usted trabajaba ocasionalmente como consultor para la clínica y fue testigo directo de múltiples incidentes de acoso sexual y discriminación por parte del doctor Ramírez hacia su hermana. Licenciada, yo nunca he pisado esa clínica. Trabajo en equipos médicos, pero nunca he tenido relación comercial con ellos. Y mi hermana nunca me dijo que estuviera trabajando ahí. La abogada tomó notas furiosamente. ¿Su hermana tiene acceso a sus documentos personales? Vivía en casa de mis padres. Supongo que sí. Mis padres tienen copias de mis identificaciones para emergencias. ¿Y ella conoce su firma? Pensé en todas las veces que había firmado tarjetas de cumpleaños, documentos familiares, cartas. Probablemente sí. Señor Mendoza, necesito que presente una denuncia formal. Su hermana y quien haya ayudado con esto han cometido fraude utilizando su identidad, y según la ley, usted tiene derecho a la mitad del dinero del acuerdo. ¿125,000 pesos? Exactamente. Dinero que legalmente le pertenece y que aparentemente se gastaron sin su conocimiento ni consentimiento. Esa noche no pude dormir. Todo tenía sentido ahora. El misterioso dinero de Sofía, la prisa por irse de viaje, el "no nos llames mientras seamos felices". No solo habían usado mi identidad para cometer fraude, sino que habían usado mi dinero para financiar sus vacaciones de ensueño mientras yo estaba en el hospital. Llamé a mi tía Rosa esa noche. Alex, ¿cómo estás, cariño? Tía, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Mis padres sabían cómo Sofía consiguió ese dinero de la demanda? Rosa se quedó callada por un momento muy largo. Alex. Tía, por favor. Acabo de descubrir que usaron mi identidad para el fraude. Necesito saber qué tanto sabían. Rosa suspiró profundamente. Tu padre fue quien llevó a Sofía con el abogado. Tu madre fue quien le dio al abogado las copias de tus documentos. Dijeron que tú habías autorizado todo, pero que estabas muy ocupado en el trabajo para ir personalmente. La traición era completa. No era solo Sofía actuando por impulso. Era un plan familiar elaborado que me excluía por completo mientras robaban mi identidad y mi dinero. ¿Y el viaje? Tu madre dijo que era una celebración por el dinero que Sofía había ganado. Nunca mencionaron que fuera tuyo también. Colgué el teléfono sintiendo una calma extraña.
Por primera vez en semanas, sabía exactamente qué tenía que hacer. A la mañana siguiente llamé a la licenciada Vega y le dije que quería proceder con todas las acciones legales posibles. No solo iba a denunciar el fraude, sino que iba a recuperar mi dinero y asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Excelente decisión, me dijo. Tengo contactos en la fiscalía que se especializan en fraude de identidad. Con la evidencia que tenemos, este caso será bastante directo. Durante los siguientes días, entre sesiones de terapia física, me dediqué a construir mi caso. La licenciada Vega me puso en contacto con un investigador privado que ayudó a rastrear exactamente cómo se había gastado el dinero. Los registros bancarios mostraban transferencias grandes a agencias de viajes, hoteles de lujo y tiendas de ropa cara. También contraté a un contador forense que calculó exactamente cuánto dinero había gastado cada miembro de mi familia. Los números eran asombrosos. En 2 meses habían gastado casi todo mi dinero en lujos que nunca podrían haber permitirse con sus ingresos normales. Pero lo que realmente quería era confrontarlos cara a cara. Quería ver sus expresiones cuando se dieran cuenta de que sabía la verdad. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un detective para que los encontrara en Nueva Zelanda y les entregara una citación legal. El detective me llamó 3 días después. Los encontré en un resort en Queenstown, me dijo. Su hermana estaba en el spa cuando le entregué los documentos. Sus padres estaban en el restaurante del hotel. ¿Cómo reaccionaron? Su hermana se puso histérica. Empezó a gritar que había un error, que ella no había hecho nada malo. Sus padres. Bueno, su padre se puso muy pálido y su madre empezó a llorar. ¿Dijeron algo específico? Su madre siguió diciendo, no sabíamos que era ilegal, pensamos que como era familia, y su padre solo repetía, esto no puede estar pasando. Esa misma noche recibí una llamada de mi madre. Era la primera vez que hablaba con cualquiera de ellos desde que se habían ido. Alejandro, ¿qué es esto? Su voz sonaba desesperada, asustada. Hola, mamá. ¿Cómo están las vacaciones? No hagas esto, hijo. Podemos arreglar las cosas. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Falsificar mi firma y robar 125,000 pesos es un malentendido? No lo veas así. Somos familia. Ese dinero, técnicamente también era tuyo. Técnicamente era mío. La mitad completa. Y ustedes lo gastaron sin decirme nada mientras yo estaba en el hospital. Escuché sollozos del otro lado de la línea. Hijo, por favor. Si querías parte del dinero, solo tenías que pedirlo. ¿Pedirlo? Era mío. Legalmente mío. Y usaron mi identidad sin mi permiso. Tu papá dice que puede conseguir un préstamo para pagarte. No tienen que involucrar a la policía. Mamá, ya involucré a la policía. Y no quiero un préstamo. Quiero mi dinero. Y quiero que enfrenten las consecuencias de lo que hicieron. Pero somos tu familia. Una familia que me abandonó en el hospital para irse de vacaciones con dinero robado. Esa no es mi familia. Colgué y inmediatamente bloqueé su número. Sofía intentó llamarme 20 minutos después. Decidí contestar porque quería escuchar qué tenía que decir. Alex, por favor, esto es una locura, empezó llorando. No entiendes la situación. Yo realmente sufrí acoso en ese trabajo. Merecía ese dinero. ¿Y yo qué merecía, Sofía? Tú. Tú siempre has tenido tu trabajo, tu apartamento, tu vida independiente. Nosotros necesitábamos esto. ¿Necesitaban robarme? No te robamos, solo. Tomamos prestado tu nombre. Íbamos a explicarte todo cuando regresáramos. ¿Explicarme que falsificaron mi firma? ¿Explicarme que gastaron mi dinero mientras yo estaba en el hospital? ¿Explicarme por qué me dijeron que no los llamara mientras fueran felices? Eso no salió como quería decirlo. ¿Sabes qué, Sofía? Salió exactamente como lo querías decir. Y ahora van a enfrentar las consecuencias. También bloqueé su número. Mi padre intentó enviarme un email esa noche desde su cuenta personal. Hijo, sé que cometimos errores, pero la cárcel no va a resolver nada. Piensa en tu madre, piensa en tu hermana. Ellas no pueden sobrevivir un escándalo así. Si retiras las demandas, prometo que te pagaremos cada peso, con intereses. Le reenvié el email a mi abogada con una nota. Evidencia adicional de que admiten culpabilidad. Durante las siguientes 2 semanas, mientras ellos seguían en Nueva Zelanda gastando los últimos restos de mi dinero, yo trabajé con mis abogados para asegurarme de que no pudieran escapar de las consecuencias.
Congelamos las cuentas bancarias que quedaban, pusimos embargos preventivos sobre cualquier propiedad que tuvieran, y nos aseguramos de que el momento que pusieran un pie en territorio mexicano, enfrentarían cargos criminales. El día que regresaron de Nueva Zelanda fue un día que nunca olvidaré. Yo ya había salido del centro de rehabilitación y estaba en mi apartamento, todavía usando muletas pero sintiéndome más fuerte cada día. La licenciada Vega me había llamado esa mañana para confirmar que habían aterrizado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los agentes los están esperando, me dijo. Van a ser arrestados tan pronto como pasen por inmigración. 2 horas después, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Números desconocidos que no contesté, hasta que finalmente reconocí el número de mi tía Rosa. Alex, tu madre me llamó desde la estación de policía, dijo Rosa sonando angustiada. Dais que los arrestaron en el aeropuerto. ¿Qué está pasando? Están enfrentando las consecuencias de sus actos, tía. Pero Alex, son tus padres, tu hermana. ¿No puedes hacer algo? Hicieron algo. Durante 2 meses tuve tiempo para pensar mientras estaba solo en rehabilitación. Tiempo que ellos me dieron cuando decidieron que sus vacaciones eran más importantes que su hijo en el hospital. Están desesperados. Tu madre dice que pueden devolverte el dinero. Ya no se trata del dinero, tía. Se trata de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Esa noche, mi primo Javier, hijo de Rosa, vino a visitarme. Siempre habíamos tenido una buena relación y sabía que venía como mediador. Primo, toda la familia está hablando de esto, me dijo mientras tomábamos café en mi sala. Algunos están de tu lado, otros piensan que estás exagerando. ¿Tú qué piensas? Javier suspiró. Honestamente, creo que hicieron algo terrible, pero también creo que la cárcel es muy extremo. ¿Sabes qué es extremo, Javier? Estar solo en el hospital por 2 meses porque tu familia decidió que sus vacaciones eran más importantes. ¿Sabes qué es extremo? Descubrir que usaron tu identidad para cometer fraude mientras te recuperabas de un accidente que casi te mata. Tienes razón. Solo, ten cuidado de no convertirte en algo que no eres por la rabia. Sus palabras se quedaron conmigo, pero mi decisión ya estaba tomada. Los siguientes días fueron un caos de llamadas de familiares, algunos apoyándome, otros rogándome que retirara las demandas. Mi prima Elena, hermana de Javier, fue la más directa. Alex, lo que te hicieron estuvo mal, pero destruir a la familia no va a arreglar nada. Elena, ellos destruyeron la familia cuando decidieron que era aceptable robarme y abandonarme. Pero son tus padres. Son ladrones que comparten mi sangre. No es lo mismo. Mientras tanto, las noticias legales seguían llegando. Mis padres habían sido liberados bajo fianza, pero Sofía seguía detenida, porque los cargos contra ella eran más graves debido a que técnicamente ella había sido quien inició el fraude. La licenciada Vega me explicó que probablemente enfrentaría entre 2 y 5 años de prisión. ¿Y mis padres? Como cómplices, probablemente entre 6 meses y 2 años, dependiendo de si aceptan un acuerdo. 3 días después de su arresto, mi madre logró conseguir un teléfono prestado y me llamó desde un número que no tenía bloqueado. Alejandro, por favor, tienes que escucharme. Su voz sonaba devastada, completamente diferente a la mujer segura que se había ido de vacaciones mientras yo estaba en el hospital. Estoy escuchando. Tu hermana está en la cárcel real, con criminales reales. Está aterrorizada. No come, no duerme. Va a enfermarse. Debió haber pensado en eso antes de cometer un crimen. Era para la familia. Todo lo que hicimos fue por el bien de la familia. No, mamá, lo hicieron por ustedes mismos, y me excluyeron completamente. Podemos devolverte todo el dinero. Tu padre ya habló con el banco sobre un préstamo. ¿Con qué van a pagar un préstamo, mamá? ¿Papá sigue trabajando después de ser arrestado por fraude? ¿Crees que va a conservar su trabajo? Hubo silencio del otro lado. No habíamos pensado en eso, murmuró finalmente. Claro que no, no piensan en las consecuencias. Por eso estamos aquí. Alex, si retiras las demandas, prometemos que nunca más. No hay nunca más, mamá. Ya no somos familia. Colgué y bloqueé ese número también. Una semana después, mi padre apareció en mi apartamento. El portero me llamó para avisar que había un hombre que decía ser mi padre pidiendo subir. Déjalo pasar, le dije. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se veía como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. «¡Hijo!», dijo, y su voz se quebró inmediatamente. «Hola, papá, ¿puedo pasar?».
Lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. Se quedó parado en mi sala, mirando alrededor como si fuera la primera vez que visitaba mi apartamento. Cometimos un error terrible, dijo finalmente. Cometieron un crimen, papá. No fue un error. Fue una decisión consciente. Tu hermana está destruida. Tu madre no para de llorar. Y yo perdí mi trabajo ayer. Lo siento. ¿En serio lo sientes? Lo miré a los ojos. Siento que llegaran a este punto, pero no siento que enfrenten las consecuencias. Somos tu familia, Alejandro. Una familia que me robó y me abandonó cuando más los necesitaba. Si retiras las demandas... Papá, lo interrumpí. Voy a decirte algo una sola vez. No voy a retirar nada. Van a enfrentar las consecuencias completas de lo que hicieron, y cuando salgan de la cárcel, no quiero volver a saber de ustedes nunca más. Mi padre se desplomó en mi sofá sin permiso y empezó a llorar. Era la primera vez en mi vida que lo veía llorar. Perdimos todo, sollozó. El trabajo, la casa, la familia, todo. Yo también perdí todo cuando tuve el accidente. La diferencia es que ustedes eligieron abandonarme. Yo no elegí abandonarlos. Se fue sin decir otra palabra. Han pasado 8 meses desde ese día. Sofía fue sentenciada a 3 años de prisión y restitución completa del dinero que gastó. Mis padres aceptaron un acuerdo. 18 meses de prisión suspendida, servicios comunitarios y restitución del dinero que gastaron. Más daños punitivos. El proceso legal me devolvió no solo los 125,000 pesos que me correspondían del acuerdo original, sino también una cantidad adicional por daños y perjuicios. El juez fue particularmente duro con ellos porque, según sus palabras, aprovecharse de un familiar hospitalizado representa un nivel de crueldad que la sociedad no puede tolerar. Mi recuperación física ha sido exitosa. Ya no uso muletas, aunque todavía tengo días malos donde las piernas me duelen. Regresé al trabajo hace 4 meses, y mi jefe Carlos me dio una promoción y un aumento porque, según él, alguien que puede manejar lo que tú manejaste tiene la fortaleza para liderar cualquier equipo. Con el dinero recuperado y mi nuevo salario, me mudé a un apartamento más grande en una mejor zona de la ciudad. Es un lugar que realmente siento mío, sin recuerdos familiares tóxicos attached. Mi vida social también ha mejorado. Mis compañeros de trabajo, que me apoyaron durante los meses más difíciles, se han convertido en mi verdadera familia elegida. David y su esposa me invitan regularmente a cenar, y he empezado a salir con Laura, mi compañera que me visitaba en el hospital. No es nada serio todavía, pero es la primera vez en meses que siento ganas de construir algo nuevo con alguien. En cuanto a mi familia biológica, cumplí mi palabra. No he tenido contacto con ninguno de ellos desde el día que mi padre vino a mi apartamento. Sé por mi tía Rosa, quien respeta mi decisión, pero mantiene comunicación mínima con mi madre, que están viviendo en un apartamento pequeño rentado. Mi padre encontró trabajo en una empresa más pequeña ganando mucho menos de lo que ganaba antes. Mi madre tuvo que buscar trabajo por primera vez en 20 años. Sofía saldrá de prisión en 2 años más. Rosa me contó que está tomando clases de computación y dice que quiere cambiar su vida completamente cuando salga. No me importa. Esa es su responsabilidad ahora. La pregunta que más me hacen mis amigos es si me arrepiento de haber llevado las cosas tan lejos. La respuesta es no. Absolutamente no. Durante esos 2 meses en el hospital y rehabilitación, tuve mucho tiempo para pensar sobre el patrón de nuestra relación familiar. Sofía siempre había sido la princesa que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mis padres siempre habían puesto sus necesidades y deseos por encima de los míos, y yo siempre había sido el que entendía, el que no causaba problemas, el que podían dar por sentado. El accidente y su traición fueron el wake-up call que necesitaba. Me mostraron que no eran capaces de estar ahí para mí en mi momento más vulnerable, y que estaban dispuestos a aprovecharse de ese momento para su beneficio personal. A veces recibo mensajes de números desconocidos que sospecho son de ellos. Los borro sin leer. Cambié todas mis cuentas de redes sociales y bloqueé a cualquier familiar que pudiera pasarles información sobre mi vida. ¿Es triste no tener familia? A veces, especialmente en días festivos o cuando algo bueno me pasa y siento el impulso automático de compartirlo. Pero luego recuerdo cómo me sentía durante esos 2 meses de abandono, y la tristeza se convierte en alivio. He aprendido que la familia no es solo sangre,
Es la gente que aparece cuando más los necesitas, no la gente que desaparece. Es la gente que celebra tus éxitos sin sentir envidia y que te apoya en tus fracasos sin juzgarte. Mi nueva vida no es perfecta, pero es honesta. No tengo que caminar en cáscaras de huevo alrededor de nadie. No tengo que fingir que comportamientos inaceptables son normales y no tengo que sacrificar mi bienestar por la comodidad de otros. El dinero que recuperé lo he invertido sabiamente. Parte en mi nuevo apartamento, parte en un fondo de emergencia que me da tranquilidad y parte en un fondo de inversión para mi futuro. También doné una cantidad significativa a la organización que ayuda a víctimas de accidentes automovilísticos, porque entiendo lo importante que es tener apoyo real durante la recuperación. Mi consejo para cualquiera que esté en una situación similar es simple. Las acciones tienen consecuencias, y permitir que la gente escape de esas consecuencias solo porque son familia no les ayuda a cambiar. Te ayuda a ti a mantener patrones tóxicos. Soy más feliz ahora, más fuerte, y por primera vez en mi vida, completamente libre para ser quien realmente soy sin tener que administrar las emociones o expectativas de gente que nunca puso mis necesidades en primer lugar. La vida es demasiado corta para pasarla administrando relaciones que solo van en una dirección. Y definitivamente es demasiado corta para perdonar traiciones solo porque vienen envueltas en «pero somos familia». Cada día que despierto en mi nuevo apartamento, sin drama familiar tóxico, sin tener que preocuparme por quién está gastando dinero que no es suyo o quién está mintiendo sobre qué, siento una paz que nunca pensé que sería posible. Y cuando me duelen las piernas en días fríos, ya no es un recordatorio de abandono, es un recordatorio de supervivencia, de fortaleza, y de la sabiduría que a veces solo llega a través del dolor. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente